Primero que nada, comienzo por presentarme. Mi nombre es Tania López, formo parte de ACL Consultores. Somos una firma dedicada a prestar servicios principalmente en temas de cumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para sectores supervisados, así como para personas físicas y morales sujetas al régimen de prevención por la ley antilavado. El día de hoy nos encontramos su servidora, así como el contador Jonathan Bustamante, a quien saludo, que ya se encuentra por aquí conectado con nosotros, que es el director de nuestro despacho, de nuestra firma. Y hemos convocado a este webinar, a esta sesión, para poder transmitirles, para poder compartir con ustedes información importante con respecto al proceso de certificación, examen que ya todos conocemos de qué se trata, ya tenemos más de 10 años, bueno, ya en 2025 son 10 años, se cumplen 10 años de que comenzó toda esta regulación que nos ha obligado de cierta forma a contar con una certificación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para sujetos supervisados. Eh, Estamos ya en vísperas del próximo examen, el primer examen de los dos que últimamente se vienen realizando por cada año. En el 2025, de igual forma, tendremos dos emisiones. Sé que ya sabemos que ha comenzado ya el periodo, perdón, para que ustedes hagan su solicitud, presenten su solicitud ante la bancaria para poder sustentar el examen de certificación. Por el periodo de tiempo que ya ha pasado, seguramente muchos de ustedes están intentando una recertificación por segunda ocasión sí, tendría que ser por segunda, probablemente por tercera, no me parece que no. Tercera solamente para los primeros sectores que comenzaron a presentar el examen en el 2015, probablemente. Para la mayoría de ustedes será la primera ocasión o la segunda en que van por esta búsqueda del certificado que emite la bancaria, que avala que tenemos los conocimientos mínimos necesarios en la materia, ya sea que seamos oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes o cualquier otro profesional dedicado a prestar servicios en materia de PLD y FT a los sujetos supervisados del sistema financiero. Entonces, estamos ya muy cerca, estamos en periodo de inscripción. Muchos de ustedes seguramente ya aplicaron su proceso o están por hacerlo o están entre decidirse si lo presentan para este primer examen de junio o nos esperamos al siguiente examen de octubre, ¿verdad? Entonces estamos un poquito indecisos. Probablemente algunos de ustedes tengan la información ya súper completa, súper clara, sepan cuál es el proceso a seguir, cuáles son los pasos a seguir en la búsqueda de este certificado, pero para algunos quizá todavía tengamos muchas dudas, ¿verdad? Tengamos por ahí algunas cuestiones que no nos quedan claras, con independencia pues de aquello que es el proceso en sí para inscribirnos al examen. También tenemos muchas dudas de en qué debemos enfocar nuestra labor de estudio, si vamos a tomar un curso o no, si vamos a hacer estudio por nuestra parte, si vamos a tomar en cuenta todos esos materiales que a la fecha, después de 10 años, pues ya se tiene mucho material, ¿verdad? A diferencia de aquellos primeros exámenes en el 2015, 2016, que no sabíamos ni por dónde empezar a estudiar. Al día de hoy ya existe mucho material. Sin embargo, el hecho de que existan tantos cursos, tantas bibliografías, tantas presentaciones, pues también nos puede causar cierta confusión. Entonces, la idea es que el día de hoy nosotros podamos transmitirles desde nuestra experiencia tanto como sustentantes, pero también como asesores en la materia, como auditores, como despacho que ha sido pues afortunado en recibir todas estas experiencias en que muchas de las personas a las que hemos capacitado afortunadamente han logrado esta certificación, en que nuestros propios clientes nos compartan sus perspectivas. Entonces, esa es la idea del webinar. Como les decía, le doy la bienvenida también a mi compañero y director Jonathan Bustamante, que se encuentra por aquí con nosotros. Jonathan. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Gracias, Tania. Efectivamente, como dices, pues esperamos que esta breve presentación, esta breve plática que vamos a tener, les sea de gran ayuda para de alguna manera encaminarlos en su
en este examen, en esta evaluación que pretenden llevar a cabo. Esperamos ser de gran ayuda en ello. Bienvenidos todos. Gracias. Voy a proyectar una breve presentación que hemos preparado para ustedes a manera de irnos guiando en lo que el día de hoy queremos compartirles. Voy a compartir mi pantalla. Ok, los temas que vamos a abordar brevemente el día de hoy, pues son los antecedentes y el objetivo de esta certificación. ¿Cuáles son a grandes rasgos esos beneficios y a quiénes les resulta obligatorio? Algunas restricciones a los requisitos. ¿Cuál es la forma de obtención? Vamos a abordar también algunos ejemplos de reactivos que al día de hoy, de la forma en que al día de hoy se están aplicando en la evaluación vigente. Vamos a hablar de las generalidades de la convocatoria del 2025. Vamos a tocar un poco las estadísticas de aprobación, ¿no? ¿Qué tan probable, qué tan factible está siendo el día de hoy, después de 10 años de que ha comenzado esta iniciativa, de que se echó a andar esta iniciativa de la certificación? ¿Cómo vamos con las estadísticas, ¿no? ¿Qué tan probable es o qué tan probable ha sido a lo largo del tiempo? Tips y recomendaciones que pueden serles de gran utilidad en su proceso, tanto de estudio como frente al examen. Consideraciones generales a la hora de elegir un curso adecuado que me permita, pues, aumentar mis probabilidades de éxito al sustentar el examen. Y al final, pues, vamos a tratar de que ustedes participen compartiendo perspectivas, compartiendo opiniones, compartiendo experiencias, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a recordar un poquito. Las disposiciones se publican en el 2014. Estas disposiciones que nos hacen un poquito, pues entrar en preocupación, ¿verdad? En el 2014 no sabíamos bien qué iba a pasar porque ya sabíamos lo que es al día de hoy, que no íbamos a ser sujetos permanentes de contar con una certificación para todos los sectores en general. Recordemos que para esas fechas se modifican las leyes financieras, entran toda la regulación, el marco regulatorio de las instituciones de tecnología financiera, a quienes sí se les obliga desde inicio a contar con un oficial de cumplimiento certificado, y viene un proceso en el que los sectores más importantes presentan, y me refiero a más importantes no tanto porque el resto no lo sea, sino porque son aquellos sectores que mayor riesgo le representan a la autoridad, y ya lo hemos podido ver así en las evaluaciones nacionales de riesgo, que son sobre todo los servicios que ofrece la banca, las instituciones de crédito, ¿sí? Entonces empezamos por bancos y de ahí vienen periodos en los que se van certificando el resto de los sectores hasta que llega un momento en que la convocatoria se abre de manera general para todo el resto del personal, de los funcionarios que deseen obtener la certificación, ya sin restringirlos a que se tengan que apegar a una fecha determinada para cada sector, lo que funciona así hasta el día de hoy. Se reforman las disposiciones de carácter general en marzo del 2015, luego en julio del 2017, para que finalmente en el 2019, en noviembre del 2019, se abrogan por completo las disposiciones, se publican nuevas disposiciones que son las que se encuentran vigentes al día de hoy y que señalan pues todo esto que va a ser obligatorio, que va a ser requisito para poder obtener la certificación ante la bancaria. Conforme fueron publicándose tanto las disposiciones como las reformas y finalmente las nuevas disposiciones, estos requisitos fueron cambiando, ¿verdad? Fue de alguna manera facilitándose, por así decirlo, un poquito el proceso, fue restringiéndose un poco menos lo que era requerido para poder sustentar y para poder obtener el certificado ante la CNBV. Desde un inicio ha dicho la autoridad, y es una iniciativa que impulsa en aquel entonces el maestro Sandro García Rojas, que buscaba la profesionalización y estandarización de los conocimientos, ¿sí? En todos los sectores del sistema financiero, de manera que se fomentara la confianza que tienen cada uno de los sectores con respecto de su marco de cumplimiento al contar
con personal calificado, con auditores calificados en la materia que podían asegurarse de alguna forma y que pueden asegurarse de alguna forma que se dé cumplimiento cabal y adecuado a lo que nos rige a cada sector, sin dejar de lado el conocimiento que debe tener este profesional con respecto al marco de cumplimiento en general de todo el sistema financiero, porque no es un examen que pretenda que tú, oficial de cumplimiento del centro cambiario, del banco, de la SOFOM, de la casa de bolsa, de la SOFIPO, te aprendas únicamente lo que corresponde a tu sector, sino que tomes conocimiento y seas consciente de todo, de toda la regulación de tu sistema financiero a un nivel nacional, a un nivel país, pero que también conozcas el trasfondo de la norma, que conozcas a nivel internacional de dónde nace la regulación, quiénes son a nivel mundial esos entes encargados de regular, de supervisar, de vigilar, de emitir la norma, ¿sí? Y que finalmente viene a tropicalizarse en tu marco jurídico nacional, que debes conocer, es a lo que nos obliga esta certificación. Y bueno, buscando, por supuesto, la estabilidad del sistema financiero, ¿verdad? Porque sabemos que históricamente todo lo que tiene que ver con regulación en materia de PLD y FT y actualmente también la proliferación, el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, son factores, son fenómenos que desestabilizan al sistema financiero internacional, que impactan a nivel internacional sobre el sano uso de las instituciones que forman parte del sistema financiero y también, claro, aquellas que representan o que llevan a cabo, desarrollan una actividad económica que se considera vulnerable de ser utilizada para facilitar los delitos en cuestión, ¿sí? Que son las actividades vulnerables, así conocidas en nuestro país. Ahora, esta certificación se dirige, como ya lo mencionábamos, hacia oficiales de cumplimiento de las entidades del sistema financiero, que son pues, prácticamente todas, ¿no? A excepción de a quienes no se le denomina oficial, sino representante, que son los asesores en inversión. Va dirigida a los auditores externos independientes, que son quienes van a calificar al final de cada ejercicio el nivel de cumplimiento, el adecuado cumplimiento de todas las obligaciones correspondientes a las entidades financieras por ese periodo de tiempo, por esos 12 meses, y que al final del día van a hacer llegar el informe al órgano supervisor para su conocimiento. Entonces, nos dice la autoridad, quien te califica, quien emite tu informe debe sí o sí y de forma obligatoria estar certificado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y va también dirigida a cualquier tipo de profesional que preste servicios a las entidades financieras o sujetos supervisados. La misma guía del sustentante, que es uno de los documentos que nosotros siempre les recomendamos leer de principio a fin, ¿sí? Tanto la guía del sustentante como el temario a conciencia y por supuesto también conocer cuál es el instructivo para presentar el proceso de solicitud de certificación. Pero la guía del sustentante en sí, que repito, les invito a que la lean completita, menciona ciertos beneficios de contar con el certificado para el profesional que cuente con el mismo. Recordemos que la certificación no enlaza o no, ¿cómo decirlo? No es exclusiva de una entidad financiera, ¿sí? De una institución de crédito, de un banco, de una SOFOM, de una SOFIPO, y por ende de la persona que porta ese certificado, sino que es un documento personal e intransferible que representa para ti como profesional certificado el que cuentas con una estandarización de los conocimientos, adquieres un nivel digamos, básico, y tengo que decir básico porque así lo menciona nuestro certificado. Sí, el certificado no nos va a acreditar como expertos, el certificado no nos va a acreditar como máximo conocedor de la norma o del marco jurídico aplicable. El certificado nos va a mencionar
que tenemos los conocimientos mínimos requeridos en la materia. Entonces ya tenemos un estándar de conocimiento a partir de la obtención de nuestro certificado. Esto mismo obliga a todos los sectores del sistema financiero e incluso al propio supervisor y al regulador a revalorar el papel del oficial de cumplimiento. ¿Qué ha venido pasando de forma histórica? Y seguramente a algunos de ustedes les ha tocado vivir esa necesidad que muchos sectores regulados llegan a tener en algún momento de la vida de la empresa, de tener que nombrar a una persona como oficial de cumplimiento sin que esta persona tenga ningún tipo de adiestramiento, ninguna experiencia previa en la materia, ¿sí? Y lo nombramos porque tenemos esa necesidad de designar a alguien como responsable ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sin embargo, nunca pasan los años y esta persona nunca ejerció realmente funciones porque siempre hubo alguien que estuvo, vamos a decirlo en términos coloquiales, haciendo la talacha y el oficial de cumplimiento solamente pues prestaba la firma, aun cuando no estaba certificado, O sea, estamos hablando de que aún sin estar certificado, simplemente porque es el contador, porque es el tesorero, porque es quien se encarga de la administración de la empresa o que es el propio administrador único, es a quien se designó de manera formal ante la comisión. Entonces nos dice la autoridad, a partir de este proceso de certificación en el que verdaderamente te obligo a que una persona al interior de tu empresa obtenga esta certificación, es que todos en conjunto vamos a replantearnos cuál es el papel del oficial de cumplimiento en tu entidad, que realmente sea un funcionario que se desempeñe como tal, que cuente con esos conocimientos que son requeridos, pero no nada más a nivel teórico, sino también a nivel práctico, que sepa aplicar en casos reales, ¿sí? Ese conocimiento que guarda, ese conocimiento que adquiere a través del estudio o a través de la experiencia, ¿sí? O en su conjunto. También permite una mayor competencia en el sector, ¿sí? Vamos a tener mayores oportunidades, ¿sí? Mejores ofertas de trabajo, hay que decirlo así, mejores oportunidades laborales, mejores oportunidades profesionales y por ende somos personas capaces de ofrecer una capacitación más adecuada, una capacitación mucho más completa, mucho más nutrida que si solamente hemos sido oficiales de cumplimiento que se han venido capacitando de una forma básica, que no hemos sustentado un proceso de certificación. ¿De acuerdo? Ok. Al día de hoy, como les decía, y como nace en aquel entonces, sigue siendo una obligación permanente solamente de ciertos sectores, que son las instituciones de tecnología financiera y la banca. Para el resto de los sectores del sistema financiero, no es obligatorio, salvo el momento en que deseamos obtener el registro o renovar el registro para centros cambiarios o transmisores de dinero. Es obligatorio para todo auditor independiente, para todo aquel que firme un informe de auditoría en materia de PLD y FT, será necesario contar con un certificado vigente. ¿Sale? Mucho se ha hablado, y yo recuerdo bastante, no sé si tú también lo llegaste a escuchar, Jonah, de que cuando surgen las disposiciones del 2014 y todos empezamos a ver qué íbamos a hacer, ¿no? Y estuviéramos en el sector que estuviéramos, pero mucho preocupaba a centros cambiarios y transmisores. ¿Por qué? Porque estos dos sectores, estos dos tipos de sujetos, se someten a la renovación de su registro cada 3 años. ¿Sí? Entonces, si el certificado tiene una vigencia de cuánto tiempo, por ahí me dicen, por favor, cuánto tiempo es la vigencia de nuestro certificado una vez que lo obtenemos, para ver si me están escuchando. 5 años. De 5 años. Entonces, empiezan las administraciones de las
empresas a preguntarse qué vamos a hacer cada 3 años. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Vamos a capacitar para certificar a alguien de forma interna? ¿Vamos a recurrir cada 3 años a los servicios de un oficial de cumplimiento certificado externo que venga nada más a prestarnos la firma? Sí, son todas, digo, no es algo ideal, es algo que al día de hoy sigue siendo criticado por parte de la autoridad, el hecho de que esto esté sucediendo, pero no podemos negar que es una realidad. Sigue sucediendo. Para quienes intentaron y no han logrado al día de hoy, hablo de estos dos sectores en específico, certificar a alguien de forma interna o certificarse a sí mismos, quienes son administradores o quienes son oficiales de cumplimiento y a la vez son propietarios de negocio, si no han logrado este proceso de certificación, siguen recurriendo al servicio de personal externo, ¿verdad? De funcionarios externos. Y la preocupación que existía en aquel entonces y que sigue existiendo, me parece, es que si en algún momento la certificación se iba a requerir de manera permanente o no para todos los sectores, ¿verdad? O sea, se decía, ¿cuánto tiempo va a pasar entre que ahorita puedes tener o no tener la certificación a que ya sea obligatorio, como lo es para instituciones de tecnología financiera y bancos, que de forma permanente oficial de cumplimiento se encuentre certificado, ¿no? Entonces, la verdad De es que hecho, sí, perdón, Tania. O sea, de hecho lo vemos en la retroalimentación que la autoridad hace en los informes de auditoría, ¿no? es. Vemos cómo justamente la autoridad a las entidades que no cuentan con un oficial certificado los sigue exhortando a, a que certifique su oficial de cumplimiento, a que su oficial de cumplimiento se certifique con el afán de tener mayor certidumbre en el cumplimiento de las obligaciones que le competen, ¿no? En las responsabilidades que tiene a su cargo. Entonces, la autoridad pues realmente no ha dejado de hacer la tarea de ejercer presión y también es consciente que en el caso de que optara por reformar prácticamente todas las disposiciones pendientes del sector que no tienen la obligación de contar con un oficial certificado en forma permanente, conllevaría pues a una catástrofe en cancelación de registros, en revocación de autorizaciones, puesto que sabemos que el no contar con una estructura interna es sanción, es infracción grave que podría llevar justamente para algunos sectores en la cancelación de su registro, aquellos que se registran, o grandes multas para aquellos que tienen una autorización ante la Secretaría de Hacienda. Entonces sí sería un gran problema si en este momento se reformaran todos los sectores. Yo pienso que la autoridad lo va a ir haciendo gradualmente. O sea, siento que en la medida de que crezca el número de personas certificadas, van a ir aumentando sectores con esta obligación de tener un oficial certificado, como lo tienen ya los bancos y las instituciones de tecnología financiera, ¿no? Entonces, pero hoy por hoy, digo, consciente de la autoridad de que no es obligatorio, sigue instando a las entidades justo a que preparen a sus oficiales de cumplimiento y los certifiquen. Así es, justo es a lo que quería llegar, Jonah, muchas gracias, que va a ser un proceso que no va a ser inmediato, ¿verdad? Que no nos preocupemos porque de la noche a la mañana la autoridad determine que sea una obligación permanente de todos los sectores, precisamente por las consecuencias que bien mencionas, pero que es cierto y que va a ser una constante que la autoridad siempre va a estar insistiéndonos, como lo ha hecho a través de los oficios de recomendaciones a los informes de auditoría, a que obtengamos esta certificación, ¿verdad? A que sea un factor a favor, si así queremos denominarlo, el hecho de que tú cuentes con personal calificado, con personal certificado como responsable de tus obligaciones ante el órgano supervisor. Entonces, no va a quitar el dedo del renglón, siempre nos va a estar insistiendo y sí siempre va a ser un factor, un hecho que va a sumar a nuestro favor, ¿verdad? Como empresa, como sujeto supervisado. Ahora, con independencia de que existe una lista de requisitos, como lo es contar, exhibir el
currículum, la identificación, que hagamos el pago de los derechos correspondiente, que tengamos una carta protesta de decir verdad de que no hemos sido sentenciados o inhabilitados. También es necesario que no hayamos sido sujetos de cancelación o revocación del registro de manera previa, como auditores externos o del propio certificado por parte de la comisión, y no encontrarnos en listas oficiales de personas vinculadas o probablemente vinculadas con los delitos en cuestión o cualquier otra actividad ilegal. La forma de obtención es lo que el día de hoy nos tiene aquí, lo que nos ocupa el día de hoy, lo que nos preocupa, que es este famoso examen elaborado por Ceneval de aproximadamente 126 preguntas de opción múltiple, entre las cuales los tipos de reactivos pueden ser o bien un cuestionamiento directo o bien de completamiento, de relación de elementos o de elección de elementos. Todo esto viene definido en la guía del sustentante, ¿sí? Tanto en la guía del sustentante como en el temario se mencionan cuáles son las 3 áreas que conforman nuestro examen. Primero, conocimientos básicos, que es área 1, conocimientos técnicos, que es el área 2, y conocimientos en auditoría, supervisión y enfoque basado en riesgos, que es la tercera y última área del examen. Ya ustedes a estas alturas seguramente han leído el temario, seguramente han explorado la guía del sustentante, ya tienen experiencia previa o ya tomaron conocimiento de ello, de que no es posible acreditar el examen, de que no es posible obtener la certificación si no aprobamos todos los reactivos de cada una de las áreas. El examen, como bien saben, no está dividido, no está seccionado. ¿Sí? Empieza a correr el tiempo, las 4 horas previstas para contestar todos los reactivos de la prueba. Y no es que pases de una sección a otra, no es que tengas tu plena seguridad de cuáles reactivos corresponden al área 1, al área 2, al área 3, ¿sí? De forma que a lo mejor tengas una noción básica de cómo vas en tu probabilidad de aprobación del examen al mismo momento en que lo vas presentando. No es así. Empieza el examen, empieza a correr el tiempo y los reactivos te van presentando, seguramente no en el mismo orden que se le van presentando a la persona que está sustentando el examen a un lado tuyo. Sí, el examen, como ya ustedes conocen, contiene reactivos adicionales denominados pilot. Y también la forma en que está estructurado, la forma en que está diseñado, obliga a que el sustentante demuestre que tiene el conocimiento en 2 dimensiones distintas. ¿Sí? Primero, que seas capaz de recordar, de comprender, de analizar y de aplicar. Que por otro lado tengas un conocimiento factual, conceptual y procedimental, es decir, que recuerdes tanto conceptos que puedas demostrar con la forma en que vas contestando el examen, que puedas demostrar que conoces fechas, que conoces datos duros, que conoces datos exactos, ¿sí? Que requieren de una buena memoria, pero que también eres capaz de utilizar ese conocimiento que se almacena en tu memoria para poder resolver un problema práctico, ¿sí? Te va a plantear. Mucho se ha hablado de estos cambios que ha sufrido el examen desde la primera emisión del mismo del 2015 a las últimas que se aplicaron en el 2024. Y lo que muchos sustentantes hemos compartido es que se volvió mucho más práctico, ¿sí? Y para algunos esto representó un área de oportunidad, un beneficio, y para otros representó un mayor grado de dificultad. Yo sé que al final de esta sesión está programado compartir experiencia, pero con respecto a esto que estoy comentando, si alguien quiere participar y dar su opinión respecto a lo que estoy mencionando, ¿por qué es importante analizar el por qué? ¿Por qué sentimos que el examen se volvió práctico? ¿Por qué sentimos
que de repente nosotros llevábamos todo el conocimiento almacenado, así súper memorizado, umbrales, límites de operaciones en efectivo, tipos de operaciones que pueden hacer los sectores, de qué hablan las recomendaciones, de la 1 a la 40, casi de memoria. Llevábamos el conocimiento pleno de cuáles son los documentos que hablan de los riesgos, ¿no? El de Gafi, el de Basilea, íbamos así como con todo el conocimiento, pero de repente nos empiezan a plantear problemas prácticos que nos parece que tenemos que resolver de una forma mucho más como del día a día, ¿sí? Donde de repente a lo mejor me están hablando de dos sectores diferentes para validar si realmente comprendí lo que hace cada uno de los sectores, ¿sí? Poniéndome preguntas un poquito trampa, ¿sí? Donde me plantean un problema para un sector, por ejemplo, que no lleva a cabo ese tipo de servicio, ¿sí? Por ejemplo, y bueno, mucho de ello, mucho de la dificultad del examen, sobre todo en esta área 2 de los conocimientos con respecto a los marcos jurídicos, a los marcos obligatorios de cada sector, juegan con esos factores, juegan con esto de conocer aquellos que representan una diferencia. Sí, hay estrategias de estudio que seguramente en cada curso los diferentes instructores les van compartiendo, porque nosotros así lo hacemos en el curso que ofrecemos aquí en ACL Consultores, que es partir de en el caso, por ejemplo, de las disposiciones de carácter general, partir de aquello que es general a lo que va en particular. Es necesario conocer las disposiciones más complejas, las más completas, las más robustas, que al día de hoy siguen siendo las disposiciones de instituciones de crédito, las de la banca, ¿sí? Y después de ello, enfocarnos en conocer las particularidades de los sectores que tienen alguna diferencia representativa, como puede ser transmisores de dinero, como pueden ser centros cambiarios, como pueden ser instituciones de tecnología financiera. El examen nos va a obligar a demostrar si ese conocimiento almacenado en nuestra memoria, sí ese dato duro, pero también la habilidad para razonar, aplicar y resolver problemas cotidianos. La guía del sustentante también señala que se va a calificar con base en un criterio. Los resultados obtenidos se van a comparar con un nivel previamente definido como satisfactorio. Dice, es posible que existan preguntas clave, es posible que el nivel previamente definido como satisfactorio varíe en función de los resultados y características de la población sustentante. Fíjense, esto es súper importante desde mi punto de vista, porque muchas veces queremos compartir, que sí, queremos compararnos más bien con conocidos, con colegas que presentaron su examen vamos a suponer que ya pasaron las de junio y de octubre del 2025. ¿Sí? Y aquí la misma guía del sustentante nos está hablando de población sustentante. Quiere decir que las estadísticas de un grupo de sustentantes van a ser distintas a las del grupo siguiente. En cada emisión del examen hay un cupo de 1,500 personas. Al día de hoy eso es el máximo de sustentantes que puede haber entre ambas fechas. Bueno, más bien en cada fecha, 1,500 en junio, 1,500 en octubre. Entonces, esa población sustentante, suponiendo que se llegue al cupo máximo, esas estadísticas de esas 1,500 personas que presentan su examen en junio van a ser las que van a aportar los elementos para que el sistema, para que la plataforma de evaluación del Ceneval defina ese nivel mínimo satisfactorio, ese nivel, ese parámetro con el que va a calificar al resto de la población sustentante. Es decir, no funciona como nos funcionaban los exámenes en la universidad, en la prepa, ¿sí? Que si eran, no sé, vamos a ponerlo en básico. Si son 10 reactivos, sacas 7 puntos y apruebas. Si sacas 6, repruebas. No.
Aquí es mucho más compleja la forma de evaluación porque dependo de la actuación del resto de la población sustentante. Y a partir de ello se va a establecer un mínimo satisfactorio que va a aplicar para el resto de la población, que puede ser más bajo o más alto que la población que va a sustentar su examen en octubre. Sí, espero haber sido clara con esto, porque esto muchas veces nos causa confusión, ¿no? Y queremos platicar repito, queremos platicar con colegas, con conocidos, y los colegas y conocidos nos dicen, pero si a mí se me hizo súper difícil la prueba, ¿no? Yo estaba seguro que no la iba a pasar, y esa persona la pasa. Y a mí, que la presenté en otra fecha, se me hizo que estaba fácil, que no estaba tan difícil, que yo sentí que había contestado más o menos bien. A lo mejor no fui perfecta, pero yo sentía que la iba a aprobar y no la aprobé. No depende completamente de mí. Pues, ok, hasta aquí. ¿Tienen algún comentario, alguna duda? Ok, bueno, lo que sigue en esta presentación que preparamos son algunos de los ejemplos de reactivos em, que no es que estén copiados al pie de la letra del examen, pero que muy probablemente, muy seguramente, los van a encontrar, ya sea con esa estructura, con ese tipo de forma de redacción, en ese tipo de cuestionamiento o desde una perspectiva distinta. Pero este conocimiento, en palabras más, palabras menos, es parte del conocimiento que va a validar la prueba y son algunos ejemplos, repito, que actualmente sí están contenidos en la versión del examen que se está aplicando. Veamos, por ejemplo, el siguiente ejemplo es un reactivo de elección de elementos. Proporciona 5 incisos, de los cuales hay que elegir 3 para determinar la respuesta al cuestionamiento planteado. Lo que está buscando confirmar son las funciones que desempeña tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial de acuerdo con el mandato del Gafi y que sirven para coadyuvar con los propósitos de este mismo organismo. Proporciona 5 opciones, de las cuales vamos a elegir aquellas que estén relacionadas con los propósitos del Gafi, con las funciones que ambos organismos pueden desempeñar para tales fines. Lo primero que podemos notar es que entre las opciones de respuesta, que son 4, todas contienen el inciso D, excepto la opción número 3, lo cual quiere decir que el inciso D es una respuesta común. ¿Sí? Y leamos qué dice el inciso D: realizan el otorgamiento de préstamos a los países miembros con el propósito de fomentar el desarrollo económico y combatir la pobreza. Las cuales sí son funciones que efectivamente pudieran desempeñar o son de hecho los objetivos principales, ya sea del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, pero que no están relacionadas de manera directa con los propósitos del Gafi. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de esa premisa, podemos enfocarnos en la opción número 3, que contiene el inciso B, C y E, y procedemos a leer qué contienen los mencionados incisos. Contribuyen al desarrollo de los estándares del Gafi, sus guías y otras políticas para combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional, el cual es una opción válida. Inciso C, proporcionan asistencia técnica y fomentan la capacidad para combatir el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y otras amenazas relacionadas, la cual también podemos tomar como opción válida. Y por último, el inciso E, ayudan a promover la efectiva implementación de las recomendaciones del Gafi a través de las evaluaciones a los países llevadas a cabo en el contexto del programa de evaluación del sector financiero, utilizando la metodología de evaluación acordada, y promueven la publicación de informes detallados de evaluación. La opción E, como podemos ver, es la más amplia de todos los incisos que se nos están presentando como posible respuesta, pero que aún sin haber leído de una forma completa el mandato del Gafi, podemos asumir por el descarte del inciso D que esta es la respuesta correcta. Por supuesto, lo ideal es que nosotros hayamos invertido el tiempo suficiente
en el estudio de los documentos que forman parte de la bibliografía. Para este caso, el contenido del mandato del GAFI en forma específica en aquella sección que se refiere a las funciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para coadyuvar con los propósitos de este organismo. El siguiente ejemplo de reactivo es un reactivo de cuestionamiento directo. Hay entre las opciones una sola opción correcta, ¿sí? De las cuatro posibles respuestas que se nos presentan como inciso A, B, C o D, solamente una de las opciones es correcta. El reactivo señala que es necesario identificar el supuesto al que le resulta aplicable el reporte de operaciones en efectivo con dólares de los Estados Unidos de América para una casa de cambio. Una vez que nosotros hacemos el análisis, el estudio de las disposiciones de carácter general aplicables a cada uno de los sectores, partiendo de las disposiciones madre, que son las disposiciones de bancos, las disposiciones de instituciones de crédito, podemos identificar aquellas particularidades del resto de los sectores, como el ejemplo que plantea este reactivo, que es el reporte de operaciones en efectivo con dólares de los Estados Unidos de América. Entre las herramientas que como despacho que brinda una capacitación en el camino a la preparación para presentar su examen, una de esas herramientas que nosotros les proporcionamos es un cuadro, un documento en Excel, que lo que pretende es que sirva para ustedes como un ejercicio de repaso de todas las disposiciones de carácter general de los sectores, pero enfocándonos en aquella información que va a hacer una diferencia, que va a representar un factor determinante entre un sector y otro. Caso de los reportes, repito, el reporte de operaciones en efectivo con dólares de los Estados Unidos de América no es una obligación aplicable para los sectores en general. Y en este caso, para este ejemplo de reactivo, supone que identifiquemos el monto al cual le resulta aplicable generar este reporte a las casas de cambio. La justificación la vamos a encontrar en la 24 bis y en la 25 bis de las disposiciones de carácter general de este sector. Una vez que las hayamos leído, vamos a poder identificar que la casa de cambio opera con usuarios que partiendo de la nacionalidad les es permitido realizar operaciones en efectivo hasta por $500, las cuales van a ser sujetas, a partir de $500, perdón, las cuales van a ser sujetas a un reporte partiendo de ese monto. Puede ser que hayan operado un monto menor, como $250 en efectivo, sin embargo, no es sujeto de reporte en función del monto. El siguiente ejemplo toma forma de estos reactivos que la prueba maneja en forma práctica, ¿sí? De manera de casos prácticos aplicables a determinado sector. Por ejemplo, en este caso se señala, la contadora Ana realiza subcontratación de menores de edad para que realicen depósitos a cuentas de diversas empresas que son utilizadas para el blanqueamiento de activos. En caso de ser detenida, ¿qué pena puede aplicar a esta persona conforme al artículo 400 bis 1 del Código Penal Federal? ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que nos está solicitando que identifiquemos es ese supuesto, ese caso en el que se da un aumento a la pena establecida en el 400 bis. Cuando nosotros identificamos en el 400 bis 1 que corresponde el aumento desde 1/3 hasta 1/2 o se duplica la pena aplicable. Por una parte, recordaremos
que la pena aumenta para quienes laboramos en sujetos supervisados, para quienes se tengan el cargo de ser funcionarios públicos, o bien para quienes utilicen a menores de edad o a personas que no tengan la capacidad para comprender sus actos o para resistirse a los mismos. En este caso, el supuesto plantea la utilización de menores de edad, ¿sí?, para la realización de operaciones de tipo depósitos a cuentas de diversas empresas. En este caso, por la utilización de menores de edad, la pena establecida aumentará hasta una mitad. El siguiente ejemplo, lo que pretende, nuevamente vuelve a plantear el esquema de identificar información, de validar conocimientos a través de la aplicación de un caso práctico. Y propone que el Instituto Nacional de la Juventud celebra un fideicomiso mediante el cual recibe aportaciones del Gobierno Federal de la Ciudad de México y de otras dependencias públicas, a través del que se realicen pagos de nóminas a trabajadores y se les ofrezca un fondo de ahorro como prestación. En este supuesto, en este esquema, ¿qué medidas debe cumplir la entidad fiduciaria en el proceso de identificación de fideicomisarios? Es decir, quien hace la labor de intermediación para que el fideicomiso funcione entre todas las partes. ¿Qué debe hacer para poder identificar a los fideicomisarios? La justificación la vamos a encontrar principalmente en las disposiciones de carácter general aplicables a instituciones de crédito o a la banca. Señala que puede identificar a los fideicomisarios que no se encuentren individualizados en el contrato del fideicomiso, que sean constituidos para cumplir prestaciones laborales o de previsión social. ¿De acuerdo? Ahora, pasamos a hablar un poco de la convocatoria del 2025. El proceso ha comenzado, el plazo, perdón, ha comenzado a correr a partir del 1 de abril. Estamos en la etapa de registro y envío de solicitud. Ustedes tienen hasta el 8 de mayo para poder registrarse a través de la página web que la autoridad habilitó especialmente para tales fines, cargar su documentación correspondiente, por supuesto, realizar el pago de los derechos y esperar la respuesta de la autoridad. Si es favorable, si es aceptada, o bien si hay una prevención por única ocasión que deberá atenderse subsanando las deficiencias u omisiones que hayan sido señaladas por parte de la autoridad en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del día hábil siguiente a que surte efectos esa notificación. Si en caso de que la autoridad acepte o rechace la solicitud, esto se va a notificar con un plazo máximo de 15 días hábiles a partir de que se ha enviado la solicitud o bien se ha subsanado la prevención que se nos realizó. Si se desecha la solicitud, si se rechaza por parte de la autoridad porque no se cumplió satisfactoriamente con los requisitos para la aplicación de la solicitud de certificación, se mantienen a salvo los derechos y debemos esperar al siguiente periodo para registrarnos nuevamente, para poder aplicar nuevamente para la prueba. Ahora, vamos a enfocarnos, vamos a suponer que nuestra solicitud ya fue aceptada. Quiere decir que este próximo 28 de junio estaremos aplicando la primera evaluación de esos 1,500 lugares con los que se cuenta entre todas las sedes que son actualmente en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Estarán sustentando la prueba el día 28 de junio a las 9 horas, tiempo del Centro de México, pero debemos presentarnos por lo menos 2 horas antes.
De acuerdo, a las 7 del día hay que estar presente ya para presentar nuestra prueba. Lo mismo va a suceder en esa segunda evaluación de este año, cuyo registro y envío de solicitud comienza a correr el 29 de julio y termina al 24 de septiembre, para presentar la prueba el día 25 de octubre. Los resultados de la primera evaluación empiezan a llegar por parte de la bancaria a partir del 23 de julio para la primera evaluación y a partir del 19 de noviembre para la segunda evaluación. Prácticamente llegan el mismo día para todos. Así que estos son los plazos correspondientes a la convocatoria del 2025. Es importante que ustedes sepan que hay un plazo para activar su cuenta. Es decir, si es la primera vez que estamos tramitando la solicitud de obtención del certificado, vamos a solicitar un acceso al portal de registro, efectuar el pago correspondiente y activamos la cuenta en un máximo de 5 días naturales después de recibir el correo, ¿sí? Y repito, esto en caso de que sean nuevas solicitudes, cargando la información y documentación que resulte necesaria, de la cual ya hemos hablado previamente: currículum vitae, identificación oficial, comprobante de pago, la carta protesta y a señalar que cumplimos con todos los requisitos. Tenemos 2 días a partir de que se activa la cuenta para completar y enviar la solicitud de obtención o de renovación del certificado. ¿De acuerdo? Si no lo hiciéramos así, estaremos obligados a iniciar nuevamente el proceso. En la siguiente diapositiva se muestran los enlaces a través de los cuales pueden ustedes descargar la documentación correspondiente al examen, tal como la convocatoria en sí, que también se encuentra publicada en el Diario Oficial de la Federación, el temario actual, que no ha habido cambios hasta el día de hoy, por lo menos no ha habido cambios al temario, sigue siendo el temario que se utilizó en la prueba del 2024, lo mismo para la guía Ceneval, no hay cambios en el instructivo, así como otros documentos de apoyo, como por ejemplo un documento de preguntas frecuentes. El siguiente link es el portal de registro de la solicitud que acabamos de mencionar y un correo que ponemos aquí para su información, en el que pueden desahogar, pueden solicitar que se les aclare cualquier tipo de duda o se les brinde soporte técnico en caso de presentarse un inconveniente con el funcionamiento del portal de registro, sobre todo. Ok, continuamos con la revisión de algunas estadísticas de aprobación de manera histórica, desde que se publicaron las disposiciones de carácter general en el 2014, a la fecha en que se da ya como tal la primera aplicación de la prueba en el 2015, para lo cual se programan 2 fechas, que es lo que habitualmente ha venido manejando la autoridad año con año, a excepción del 2017, que hubo 3 fechas para la aplicación del examen, que fue cuando más lugares se abrieron para poder sustentar la prueba a quienes así deseaban hacerlo. Fuera de ese, a diferencia de ese año, el resto de los años, desde el 2015 hasta el 2024 y ahora 2025 ya también, que se cuenta ya con las fechas en que se va a llevar a cabo la prueba, se han abierto siempre dos posibilidades, ¿verdad? Dos ocasiones en las que podemos realizar nuestro registro para poder tener derecho a sustentar la prueba de certificación. Entonces, por ahí del 2015, cuando recientemente se da a conocer cuáles van a ser las sedes, se programa, como ya lo decíamos al inicio de la sesión, se programa que sea por sectores, por importancia de sector. Empieza la aplicación de la prueba únicamente con 640 lugares disponibles para cada fecha del 2015. Posteriormente, en el 2016, nuevamente se abren 2 fechas con 761 lugares y 1,710. En el 2016 también se abrió una tercera fecha para el día 29 de octubre. Lo mismo en el 2017, que se lleva a cabo en 3 ocasiones: 22 de octubre, 1 de julio y 4 de noviembre. Y ahí es donde ya
digamos que se estandariza el número de lugares por evaluación, que es al día de hoy lo que está manejando la autoridad, que son 1,500 lugares para cada fecha. 2018 y 2019, nuevamente 1,500 lugares para cada una de las dos fechas por año. Estamos hablando de que desde el 2015 al 2019, al cierre del 2019, si suponiéramos, si diéramos por entendido que todos los lugares se ocuparon, que me parece que es muy probable que así haya sido, estamos hablando de 16,751 oportunidades, 16,751 sustentantes que del 2015 al 2019 presentaron la prueba. Pues hacemos este corte hasta el 2019 porque sabemos que el certificado tiene una vigencia de 5 años. Eso quiere decir que quienes se certificaron en esa primera oportunidad del año 2015, 16, 17, 18, 19 y 20 tendrían que presentar nuevamente su examen si se esperaran a que se cumplan prácticamente los 5 años de vigencia del certificado para poder renovarlo. Si hacemos este corte, entonces, antes de que esos primeros sustentantes tuvieran oportunidad o necesidad de renovar su certificado. Y se publica una nota de la cual ponemos la fuente en esta diapositiva para que ustedes puedan consultarla, en donde en junio del 2020 el maestro Sandro García Rojas es entrevistado y señala que a esa fecha ya se cuenta con alrededor de 3,300 personas que lograron obtener el aval de la autoridad, es decir, la certificación. Sí, una estadística partiendo de estos datos, una estadística extraoficial de aprobación sería de un porcentaje de un 20% de aprobación. No ha habido hasta la fecha una estadística oficial manejada por parte de la autoridad correspondiente. No se ha señalado abiertamente cuál es la probabilidad de aprobación según el éxito obtenido por los sustentantes a determinada fecha. ¿Verdad? Entonces, partiendo con estos datos, que es lo que tenemos a la mano, lo que sí podemos conocer, pues estamos sabiendo que estamos señalando que el porcentaje de aprobación es de alrededor de un 20%, que me parece que es, si ustedes buscan por ahí en opiniones de otros capacitadores, en opinión de otros despachos, en opinión incluso de gente que ha sido entrevistada y que también forma parte de los organismos supervisores y reguladores, como en aquel entonces el maestro García Rojas, es un porcentaje general que todos vienen manejando, ¿no? Que de un 20 a un 30%. Se dice que a partir de que cambia la estructura de la prueba, de que cambia el temario, de que digamos que se facilita un poco, lo cual, como decía al inicio de la sesión, puede ser una opinión subjetiva, puesto que para algunas personas sí opinaron, es mi caso particular, por ejemplo, en mi opinión sí pues hizo menos complicada la redacción del examen, sí se hicieron por lo menos en cuanto a texto, en cuanto a cantidad de texto por cada reactivo. A mí me parece que la prueba que presenté en el 2016, a diferencia de la que presento en el 2021, sí hay una diferencia sustancial en cuanto al, por lo menos, la complejidad en la redacción de los reactivos. No es que esté yo señalando que el conocimiento o la demanda para demostrar el conocimiento es menor, ¿no? Me parece que sigue siendo una prueba muy compleja, que sigue siendo alta la demanda de lo que la autoridad pretende que demostremos, que desahoguemos a través de la aprobación de las tres áreas que conforman la misma. Sin embargo, sí me parece que
que fue un poquito menos tardado desde mi perspectiva poder contestarla, porque fue menos tardado, por ende, ir analizando, ir leyendo cada uno de los reactivos. Entonces, supuestamente se dice que ya con esta nueva estructura de la prueba hubo un aumento de un 20 que se venía manejando hasta el 2019 a un 30-35% de aprobación, ¿sí? De éxito de los sustentantes, que año con año vienen aplicando pues esta evaluación, lo cual no estoy segura de qué tan real pueda ser, puesto que en la siguiente diapositiva lo que mostramos es el siguiente corte. ¿Qué ha pasado de 2020 a 2024? Bueno, pues ya como les decía, el número se vuelve un estándar. Existan 1.500 lugares para cada fecha, 2 fechas por año. Entonces, partiendo de esto, sabemos que del 2020 a 2024 ha habido 15.000 oportunidades para sustentar la prueba, 15.000 sustentantes. Pero aquí, pues ya es un poquito más complicado saber cuántos de estos sustentantes estaban presentándola por primera ocasión, cuántos de estas personas iban por una renovación de su certificado, ¿verdad? Porque aquí sí ya empiezan a vencerse aquellos certificados que se obtuvieron en el 2015. Y probablemente quienes lo obtuvieron en el 2016 empiezan a tomar medidas para poder renovar antes de que se venza el documento con el que cuentan a esa fecha. Entonces, de la información que es pública de aquellas personas que otorgaron su consentimiento para la publicación de sus datos, que es algo que nosotros vamos a hacer al momento de presentar la solicitud para poder sustentar el examen, ¿sí? La solicitud de certificación. Uno de los documentos que vamos a firmar es el consentimiento o la negación para que la autoridad pueda publicar nuestra información. Si nunca han visto este listado, pueden consultarlo en la página web de la Secretaría de Hacienda, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y dentro de este listado hay un registro de 2.578 personas. Se preguntarán tal vez si se tratan de las 2.578 personas que, si el listado tiene una fecha de publicación 20 de noviembre del 2024, bueno, pues probablemente estaríamos asumiendo que se trata de las 2.578 personas que aprobaron su examen en ese ejercicio, en el 2024. Sin embargo, no es así. Con el documento en mano, el cual con gusto les puedo compartir junto con el video de esta sesión, con el documento en mano podemos observar que ahí se encuentran quienes al día de hoy tienen un certificado vigente con independencia de la fecha en que hayan presentado su último examen, lo cual quiere decir que son el total de personas, sí, que al noviembre del 2024 tienen un certificado vigente en total de forma histórica. Pero repito, quienes dijeron, sí es posible que publiques mis datos, ¿no? Entonces, por eso probablemente seguimos en los 3.300, 3.500 sustentantes que ya cuentan con un certificado, de los cuales hablaba Sandro García Rojas en el 2020. Me parece que la estadística no ha cambiado mucho. Me parece que seguimos entre un 20 y un 25% de aprobación. Y sí, realmente es un número muy bajo. Es algo que nos ha venido preocupando mucho, que se ha hablado mucho de pues la inversión primero de recursos, tanto económicos como de tiempo, como profesionales, que hemos venido haciendo de forma general todos los sectores que estamos buscando, todas las personas, los profesionales que elaboramos para los sectores supervisados, para tan bajo porcentaje de probabilidad, ¿no? Tan bajo el nivel de éxito que se está logrando de manera general
al sustentar esta prueba. Ha sido cuestionado el gobierno mexicano, ha sido sujeto de quejas, de inconformidades, porque además, y lo vamos a ver un poquito más adelante, además sabemos que, lo vimos en las diapositivas anteriores, sabemos que los resultados que nos refleja al final, ¿no? Una vez que nos entregan la calificación que obtuvimos, se señala solamente como aprobatoria o no aprobatoria. Hablábamos ya hace unos minutos al principio de esta presentación que la forma de calificación, el esquema de calificación de Ceneval es complejo. ¿Sí? No se trata de obtener un puntaje determinado general para todas las pruebas que se presentan, sino que depende de los resultados de la población sustentante. Aparte de ello, y bueno, a partir de ello se establece el mínimo aprobatorio, el nivel mínimo aprobatorio, y en función de eso se califica al resto de la población, al resto de las personas que presentaron esa misma prueba en esa misma fecha, para que al final nos entreguen un resultado aprobatorio o no aprobatorio. Entonces, al no ser claro, el no ser detallado el resultado, no ser suficiente información, pues muchos de nosotros, muchas personas hemos recurrido a solicitar el mayor detalle posible a la autoridad a través del correo de certificación, que eso también se los puse por aquí. Si ustedes desean conocer mayor detalle, lo pueden hacer pueden solicitarlo a través del correo. Bueno, está aquí donde está la diapositiva de los links, dudas o soporte o soporte. Y la autoridad lo que nos va a entregar a cambio es, no nos va a entregar como tal un pormenorizado, reactivo por reactivo, precisamente por este esquema que no es fácil de explicar, este esquema de calificación, pero sí nos va a decir si aprobamos uno de los 3 módulos, 2 de los 3 módulos o ninguno. ¿De acuerdo? Y sabemos, como ya también lo mencionamos, que para poder obtener un resultado satisfactorio es necesario haber aprobado las 3 áreas que conforman la estructura del examen. Ok, hablemos de algunas recomendaciones generales, algunos tips que hemos ido recopilando, que resaltamos a través de esta presentación, porque nos parecen recomendaciones de suma importancia. Por supuesto, no son las únicas y por supuesto no son universales. Sabemos que a cada persona puede resultarle útil llevar una acción en un nivel diferente que a otra persona. Y tampoco son las únicas porque aquí, en estas que señalamos para ustedes, pues no se están incluyendo de momento otras de las que sí hablamos un poquito ya más a detalle en nuestro curso, que, bueno, vamos a hablar un poquito del curso más adelante, ya al final prácticamente en las siguientes 2 diapositivas, al final de esta sesión. Pero sí son aquellas que, como les decía, son de suma importancia. Por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? La lectura y conocimiento completo, tanto de la guía como del temario, como del instructivo. La guía y el temario para efectos de ser conscientes de cuáles son los documentos y de esos documentos cuáles son los temas preponderantes que tengo que estudiar, que tengo que revisar, que tengo que conocer. Pareciera algo básico, sonaría como algo que se tiene que dar por hecho al momento en que nosotros decidimos iniciar este proceso de certificación. Pero créanme que hemos sabido, hemos visto muchos casos en los que estamos tan ansiosos por conocer la mayor cantidad de información
por estudiar la mayor cantidad de bibliografía posible, por aprendernos las disposiciones, por estudiar todos los documentos aplicables del GAFI, por aventarnos toda la ley antilavado, las reglas o reglamento, que en este camino, en este proceso de estudio, vamos perdiendo el enfoque de lo que es preponderante, de lo que es primordial. Y para saber qué es primordial, es necesario que a través del proceso de estudio no pierda de vista ni la guía y sus recomendaciones, ni el temario y el detalle de la bibliografía contenida en el temario. Sí, porque se nos puede escapar un documento básico, como por ejemplo la guía de enfoque basado en riesgos del GAFI, ¿no? Es una experiencia propia, es algo que les cuento desde mi experiencia personal, que en aquella primera ocasión que me toca sustentar el examen, me sucede exactamente esto que les estoy platicando. Empiezo con el estudio, con la lectura, con los resúmenes. Empiezan a surgir las presentaciones de diferentes despachos que estaban prestando servicios de capacitación, que por conocidos, por colegas, por gente que también estaba en el mismo proceso, amablemente me comparten, lo cual agradezco, pero yo empiezo a saturarme de información y mucha de ella tal vez repetitiva, mucha de ella tal vez mal estructurada, no estaba bien enfocada, así que llego a mi día de examen sin haber leído a detalle y a conciencia precisamente este documento que les platico, que es la guía de enfoque basado en riesgos del GAFI. No la leo, me voy me voy con la confianza de que yo ya sabía, pues a grandes rasgos sobre auditoría, sobre gestión de riesgos. Y en aquella emisión del examen al menos, venían muchísimas preguntas de la guía del GAFI, que afortunadamente me doy cuenta un día antes ya prácticamente en mi estadía en el hotel de la Ciudad de México, que fue mi sede, para pues prácticamente ya este tema de tomar un descanso, ¿no? Tan recomendado por muchas personas, que te dicen, un día antes ya no estudies, un día antes ya no te satures de información, ya hiciste lo necesario, lo que corresponde, lo que toca es descansar, lo que corresponde es que tú despiertes con la mente lo más despejada posible en la cuestión de no tener estrés, de no querer aprender de último momento lo que no estudiaste antes. Bueno, pues caso contrario, le sucede a su servidora y generalmente funciono así. Tengo ese mal hábito de revisar hasta el último minuto, de estudiar hasta el último minuto. Entonces, gracias a este mal hábito me doy cuenta porque se me ocurre revisarme otra vez el temario o sea, como último recurso. Reviso el temario y me doy cuenta de que me hizo falta la lectura, ni siquiera lo volteé a ver, ni siquiera había leído yo ese documento, aunque tal vez ya lo conocía a grandes rasgos, pero a detalle como para poder solventar los reactivos que venían contenidos en la prueba, no lo habría logrado de no haberme dado cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, es una recomendación que personalmente siempre les hago. No se pierdan, vayan en su estudio de la mano, revisando siempre su guía y su temario para que no se les escape nada. Ahora, otra recomendación importante es desarrollar una estrategia de estudio adecuada. Cada uno de nosotros nos conocemos. Somos adultos que hemos pasado ya por una instrucción académica en la preparatoria, en la universidad o en la especialidad en caso de que ustedes la tengan, y conocemos de qué manera nos funciona el aprendizaje, de qué manera nosotros somos capaces de absorber mayor cantidad de información. Si nos funciona la lectura de textos planos, si preferimos hacer un resumen a través de esquemas, a través de cuadros sinópticos, a través de tablas de Excel, a través de mapas mentales. Si nos funciona más escuchar la voz de alguien que esté dándome la instrucción mediante un curso grabado, si nos funciona más leer
tener tantas horas de capacitación lectiva y posteriormente tener un apoyo en vivo por parte de un capacitador. Todo esto nosotros ya lo sabemos. Hagamos una lista de nuestras necesidades para poder planear nuestra estrategia de estudio, la que mejor nos va a funcionar, y busquemos los recursos que contribuyan a esta estrategia de estudio. Separar la experiencia práctica de la teoría. También es una recomendación que juega muchísimo a favor o en contra para efectos de la certificación de la CNBB. No es una novedad, no es algo que yo les esté inventando. Seguramente ustedes han escuchado de casos de gente que llevaba una vida trabajando en materia de cumplimiento, trabajando como oficiales, trabajando como asesores, como capacitadores o como auditores. No pudieron lograr el éxito en su prueba o en su primer intento. Tal vez hicieron la aplicación de un segundo o de un tercer intento, incluso hasta lograr la certificación. Te preguntas cómo puede ser esto posible si se trata de un profesional dedicado a la prevención antes de que se hiciera obligatoria, antes de que existiera la obligación de la certificación. Entonces, esto en muchas ocasiones podemos asegurar que se trata de esta falta de separación entre lo que tú conoces, entre lo que es tu día a día, entre cómo tenías interpretado a tu juicio la aplicación de la norma, a lo que ahora te demanda el examen que demuestres. ¿Sí? Entonces tiendes a irte por lo que ya te resulta conocido, no haces ese reseteo de la información, y no me refiero a que pierdan ustedes por completo de vista lo que ya han aprendido a través del tiempo, sino que se den la oportunidad de replantearse la información como si esta fuera nueva, como si fuera la primera vez que estamos nosotros leyendo unas disposiciones, que estamos leyendo un documento de gestión de riesgos, o la primera vez que analizamos las 40 recomendaciones del GAFI desde una perspectiva totalmente nueva, fresca, para que seamos capaces de poder replantearnos las ideas, digerir nuevamente esta información de forma que podamos llevarla como información de primera mano, fresca en nuestras memorias al momento de presentar la prueba. El cuarto punto va de la mano del segundo, que es cuando hablamos de la estrategia de estudio, y les decía yo, es necesario desarrollar o allegarse de pruebas, perdón, de herramientas tales como resúmenes, tablas, esquemas, diagramas, etcétera. ¿De acuerdo? Según mejor le funcione a cada uno de ustedes. La bibliografía, identificar qué documentos conforman la bibliografía, y de esa bibliografía, ¿a cuál debo dar prioridad de estudio? ¿Cuáles van a ir en primer lugar? ¿A qué documentos merece la pena dar lectura completa y comprensión a fondo? Como por ejemplo las disposiciones de bancos y las 40 recomendaciones del GAFI, que son documentos base del examen. Todo el examen en sus 3 áreas va a contener información tanto de las disposiciones, es decir, del marco regulatorio, no tanto de las disposiciones en sí, pero sí o sí de las 40 recomendaciones. Y también identificar cuáles temas, cuáles documentos requieren atención solamente en ciertos apartados, ciertas secciones, de manera que no nos invirtamos tiempo valioso en la lectura completa de un documento, o más bien en la comprensión completa de un documento, cuando solamente el examen nos va a demandar demostrar conocimiento de ciertas secciones. Sí, obviamente que sí, lectura completa se recomienda, pero comprensión a fondo ya nos demanda mayor inversión de tiempo. Entonces, hay que identificar qué documentos así lo requieren y cuáles no.
Identificar áreas o temas de mayor o menor fortaleza en cuanto a conocimiento y ser conscientes del peso que representan del total de reactivos a fin de administrar las horas de estudio correctamente. Hasta hace algún tiempo la guía del sustentante y el temario señalaban claramente qué cantidad de reactivos iba a contener la prueba por cada área y subárea, por cada tema y por cada subtema. Ya no se señala así tal cual en los documentos actuales, en los vigentes, pero los anteriores nos siguen sirviendo para darnos una idea de qué peso, de qué porcentaje de importancia representa cada área y subárea del total de la prueba. Y en función de este conocimiento podemos nosotros administrar de forma adecuada nuestro tiempo de estudio, que también es algo que analizamos muy a detalle en nuestro curso. No dejar preguntas pendientes de respuesta. En todo caso, contestarlas y marcarlas como pendientes de revisión. Esa es una recomendación que puede servirles, sí, que puede ayudarles, pero que ustedes deben analizar si les favorece o no les favorece. Porque si somos personas que al dar respuesta a una pregunta no nos vamos a acordar de qué pregunta fue, o se nos va a se nos va a olvidar marcarla como pendiente de revisión. Eso es algo que pueden hacer ustedes en la prueba. Si a la pregunta 8 o a la pregunta 12 o a la pregunta 100 la contesto, pero no estoy segura de que mi respuesta sea correcta y deseo revisarla si es que el tiempo me da para ello, le hago la señalo como pendiente de revisión. La misma plataforma del examen me lo va a permitir. Pero si no lo voy a hacer porque eso me genera estrés, porque me genera ansiedad ir viendo esos foquitos amarillos a los que tengo que regresar al final de la prueba y prefiero contestarlo todo como si fuera una respuesta ya que doy por hecho. Bueno, ¿qué tal si al final de la prueba me sobra tiempo y por no marcarlas, no regreso, no me doy a mí mismo la oportunidad de revalorar esa respuesta de la que yo no estaba seguro? Sí, porque no me quise crear esa ansiedad durante el proceso de la prueba. Entonces, ustedes analicen qué tan conveniente les resulta el marcar como pendiente de revisión o no. En lo personal, a mí me ha servido mucho, tanto en la primera prueba como en la segunda. Es más, lo he tomado como un estándar. Si en la primera prueba dejé, por decirles algo, 20 preguntas pendientes de revisión, en esta segunda prueba que presento, ahora dejé 10 o 15, bueno, pues yo me supongo a mí misma más segura de las respuestas en general del examen de lo que estuve en el 2016, ¿verdad? Digo, es algo que a mí me sirve como una especie de guía, como una especie de autoanálisis, de autocalificación de qué tan bien me fue en mi estudio o no. Em, por otra parte, realizar previamente simulaciones de examen, cuidando que sean herramientas de fuentes confiables y experimentadas. La mayoría de los cursos a los que ustedes pueden tener acceso, que se ofrecen al día de hoy por parte de diferentes capacitadores, cuentan con estos exámenes piloto, con estas simulaciones de examen tipo Ceneval. Sin embargo, debemos nosotros analizar qué tanto nos van a servir estas pruebas o no. Es difícil saber qué tanta utilidad tiene una prueba piloto si es un examen, perdón, si es un curso del que no tengo una referencia, del que no tengo una recomendación, del que nadie me ha hablado antes. No sé qué tan buenos sean, no sé cuál es su porcentaje de éxito de las personas capacitadas por este despacho, por esta empresa. No conozco la estructura de su examen. Es difícil tomar una decisión sin una referencia, lo sabemos. Sin embargo, lo que sí podemos compartirles en el caso particular de ACL Consultores es que hemos tenido muchísimo cuidado de estar
al día con nuestro examen, de estar analizando y llevando a la prueba piloto las experiencias de toda la gente que afortunadamente se ha podido acercar a nosotros por los servicios que prestamos. Somos asesores de diferentes empresas, de diferentes sectores en la materia. Y pues tenemos esa fortuna de que comparten con nosotros sus propias experiencias, aparte de las propias, de las que tanto el director de la firma, el contador Bustamante, como su servidora y otras personas al interior de nuestro despacho han presentado ya el examen. Tenemos esa fortuna, pues, como les comento, de que terceros que forman parte de las empresas, que forman parte del personal de las empresas a las que asesoramos, también nos han compartido esos reactivos de los que van tomando nota terminando sus exámenes, porque sintieron cierto grado de dificultad, porque fueron en los que tuvieron duda, porque fueron en los que algo había de especial en ese reactivo que nosotros tomamos a efecto de llevarlo como un reactivo que hay que cuidar y que hay que tomar como ejemplo para nuestra prueba piloto. ¿De acuerdo? Entonces, ojalá que ustedes puedan también tener esa seguridad de que las pruebas que van a aplicar sí les sean de utilidad y no les resulte, por el contrario, contraproducente, les confunda, ¿verdad? Entre la información que ahí se maneje. Ok. Practicar la resolución de reactivos a través de método de descarte para evitar invertir tiempo en revisión de distractores obvios. Hace un ratito que analizábamos la primera pregunta, cuando se hablaba de las funciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, yo les planteaba precisamente esta situación, este supuesto, en el que puedes enfocarte en una diferencia importante entre las respuestas, como es que solamente una de ellas no contenga cierto inciso de los probables a responder. Esto te permite minimizar el tiempo de análisis de ese reactivo. Si sabes la respuesta, no es necesario que leas todas y cada una de las respuestas a detalle, porque tú ya la tienes en la mente, puedes responder fácilmente. Pero cuando no es así y podemos descartar aquellos elementos que solamente estén actuando como distractores, eso nos va a permitir reducir el tiempo de revisión del reactivo, contestar la pregunta y pasar a la siguiente. Entonces hay que practicar este esquema, hay que practicar este tipo de estrategia, porque no todos estamos familiarizados con ella. Hay quienes somos necios y somos de una escuela de años en la que para poder responder una pregunta necesito leer y analizar detalladamente palabra por palabra. Esta prueba no se los va a permitir. Ojalá que lo puedan hacer, ojalá que tengan una agilidad mental impresionante y que esto les permita en poco tiempo leer reactivo completo, leer respuestas completas y poder darse todavía ese tiempo de análisis para responderle. Pero si ustedes creen que no, que sí les va a llevar y les va a consumir las 4 horas de la prueba, el hacerlo así pregunta por pregunta, entonces comencemos a practicar el método de descarte. ¿De acuerdo? Utilizar las respuestas previas de las que se tuvo plena seguridad para contestar otros reactivos relacionados de los que no se está seguro de la respuesta. Esta es una recomendación clave. Sí, es una recomendación muy importante. Vayamos haciendo memoria, yo sé que vamos a estar apurados, yo sé que vamos a estar presionados con el tiempo, volteando a ver el reloj. Contestamos una pregunta, nos queremos olvidar de ella y pasar a la siguiente. Pero no la olvidemos del todo, porque es la particularidad de esta prueba es que se repite la pregunta más adelante con otra forma, desde otra perspectiva. Puede ser que en la pregunta 5
me decía el reactivo, vamos a tomar uno de los que ya vimos como ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer que la pregunta me decía que señalara yo cuál artículo o qué supuesto, vamos a tomar este ejemplo del supuesto de la contratación de menores de edad, ¿verdad? Y nos dice, del 400 bis 1 señala que la pena del 400 bis se va a aumentar hasta en una mitad cuando la persona utilice menores de edad. Ya respondimos este reactivo, ¿sí? Ya tomamos esta información y la almacenamos en nuestra mente por lo menos por unas horas en lo que termina la prueba, porque sabemos que la hemos estado contestando y no nos vamos a acordar de los 120 y tantos reactivos fielmente. Pero más adelante a lo mejor viene una pregunta de relación, de estas donde tengo que relacionar un artículo o un supuesto con lo que le aplica o lo que lo describe. Y me vuelve a plantear otra pregunta en el que habla de las penas aplicables o de los supuestos aplicables a un aumento desde un tercio hasta una mitad, desde que se duplica o de que aumenta. Y entonces ahí tomo la información que previamente yo contesté, donde estuve segura de que para la utilización de menores de edad, personas que no tengan capacidad para resistirse o que no puedan comprender sus actos, la pena va a aumentar hasta en una mitad. Y por lo menos ya tengo ahí una relación desde un tercio hasta una mitad para aquellas personas que laboren en entidades sujetas al régimen de prevención y se va a duplicar para servidores públicos que laboren que tengan funciones relacionadas con la prevención, con el combate de los delitos en cuestión, ¿verdad? Entonces ya parto de un conocimiento o de una información que yo ya contesté previamente. A eso nos referimos con esa recomendación, porque así como esa se van a encontrar muchos supuestos, muchos casos de este tipo de preguntas que te dan la impresión que ya las habías contestado antes, pero de otra forma, desde un planteamiento distinto. Bien, pasemos ahora a hablar un poco sobre la elección de los cursos que muchos de nosotros hemos optado por tomar a fin de completar o de complementar nuestra preparación rumbo al examen. Actualmente existen infinidad de ofertas en el mercado, existen múltiples opciones, existen diferentes cursos, entre los cuales nosotros podemos elegir el que nos resulte más adecuado, obviamente dependiendo de ciertos factores que cada uno de nosotros debemos considerar. Creo que uno de los principales factores que tomamos en cuenta o que es de las primeras situaciones que buscamos validar cuando estamos en búsqueda de un curso de preparación, es el costo, ¿verdad? Es uno de los elementos que primero llaman nuestra atención porque probablemente tenemos ya un presupuesto asignado para todo este proceso de preparación rumbo al examen. Sabemos que el examen en sí implica una inversión por el pago de los derechos que se tiene que efectuar a la CNBV, que ronda los 17,000 pesos actualmente. Aunado a eso, debemos invertir en nuestra preparación, primero que nada, nuestro tiempo, ¿verdad? Que es un elemento valioso, es un factor valioso para quienes parte del proceso de preparación tenemos una labor, tenemos una función desempeñando en una entidad del sistema financiero, porque se entiende que nuestra necesidad parte de que todos laboramos o formamos parte de este tipo de sujetos supervisados. Entonces, uno de los elementos que generalmente estamos validando de principio es el costo del curso. Buscamos algo que se adecue a nuestro presupuesto, a lo que estamos dispuestos a invertir en este proceso de preparación, sin dejar de lado
en qué nivel de preparación me encuentro, ¿verdad? Porque a lo mejor para algunos de nosotros estamos apenas iniciando un conocimiento general en materia de PLD y FT, apenas estamos empapándonos de lo que implica el marco regulatorio en la materia para los diferentes supervisados. Estamos, digamos, iniciando el camino, ¿verdad? Entonces, estamos en un nivel básico de preparación. Estamos probablemente apenas sumergiéndonos en este mundo del cumplimiento. Entonces, necesitamos partir de cero, necesitamos un curso que nos lleve de la mano desde conocimientos muy básicos, desde conceptos hasta ya elevar este nivel de preparación a un estatus que nos permita la aprobación, el éxito que todos estamos buscando en esta prueba de certificación. Probablemente no es el caso de todos. Tal vez yo ya tengo un camino recorrido, tal vez yo ya tengo años trabajando para diferentes sectores, tal vez yo ya vengo de una escuela de auditores, tal vez yo ya soy alguien que se ha dedicado a prestar capacitación, entonces solamente estoy buscando el aval, que significa el contar con este certificado por parte de la bancaria, ¿verdad? Entonces, quiero un curso, pues básicamente que me ayude a reforzar lo que yo ya conozco, lo que yo ya manejo, o que me ayude a ver desde una perspectiva diferente el conocimiento con el que yo ya cuento. La modalidad es otro factor importante si lo vamos a tomar de forma presencial, si lo vamos a tomar a través de plataformas de videoconferencia, pero en vivo, si lo vamos a tomar pregrabado, únicamente con horas, ciertas horas, cierta cantidad de horas para despeje de dudas con un asesor en vivo. Hay distintas modalidades, hay diferentes cursos. También depende de cuál es esa modalidad con la que nosotros nos podamos sentir más a gusto. Número de horas. Aquí ya hay variedad en el mercado actualmente. Cuando recién inicia la preparación para la certificación, todos los despachos estaban ofreciendo o estuvimos ofreciendo cursos arriba de las 40 horas, 60 horas de estudio, de curso. Era realmente una cantidad muy importante de horas porque pues aparte el temario era mucho más amplio, el tema, el proceso de certificación era nuevo, había que hablar hasta de cómo inscribirnos, cómo subir documentos, prácticamente de todo, ¿no? Al día de hoy, ya después de 10 años, como ya lo hemos mencionado, ya hay cursos muy enfocados en el contenido del examen, en el contenido del temario en sí. También otro factor que muchos de nosotros tomamos en cuenta a la hora de elegir un curso es quiénes van a ser las personas que lo van a impartir, de qué expositores estamos hablando. Muchos de nosotros preferimos que venga personal por parte de la propia bancaria a formar parte del panel de expositores en este curso, formar parte de la plantilla de ponentes que va a tener este curso en cuestión. Muchos de nosotros no nos fijamos tanto en esa situación, preferimos que sea alguien a quien ya conocemos previamente, que hemos tomado otros cursos quizá relacionados, pero no propiamente el de certificación. Y nos ha gustado, hemos estado cómodos con la forma en que exponen estas personas a las que ya conocemos, nos sentimos a gusto, han capturado nuestra atención, la forma en que imparten, la forma en que exponen, no nos resulta monótona, porque eso muchas veces juega también en contra o a favor, ¿verdad? Por mucho que elijamos un curso, si el ponente, si el capacitador no atrapa mi atención, no logra explicarme de una manera clara lo que yo pretendo conocer, nos vamos a perder, vamos a terminar
pagando un curso que no nos resulta útil, que nada más lo tomamos porque alguien nos lo recomendó, pero la forma en que yo estoy acostumbrado a captar, a recibir la información, no me satisface la forma en que este capacitador o este ponente presenta, ¿verdad? Entonces, por otra parte, también, ¿qué herramientas y técnicas me van a brindar a través del curso? Si me van a hacer llegar la bibliografía completa del examen, sí, actualizada, documento por documento. Si además de la bibliografía me van a proporcionar herramientas como tablas de trabajo, resúmenes, esquemas, cuadros sinópticos, guías. Si además de todo ello me van a hacer la recomendación de utilizar técnicas de estudio, cómo puedo conocer estas técnicas de estudio, cómo puedo elegir la que mejor se adapte a mis necesidades. También eso es algo que debemos tomar en cuenta. El examen piloto, prácticamente todos los cursos que se ofertan actualmente ofrecen como parte de tu inversión el acceso a un examen piloto, a un examen tipo Ceneval, tipo el que vas a presentar en sí, con preguntas lo más acercadas posible, lo más cercanas a la prueba real, ¿sí? ¿Cuántas veces te va a permitir el curso que por tu misma inversión ensayes con este examen piloto? ¿Cuántas veces tienes derecho a contestarlo? ¿Cómo van a reflejarse los resultados de tu examen? Si vas a tener oportunidad de revisar, de estudiar nuevamente, de contestarlo una vez más, ¿por cuánto tiempo? ¿Verdad? También eso es algo que debemos preguntar, porque si nosotros nos estamos preparando en un curso ahorita en el mes de mayo, pero vamos a presentar el examen hasta octubre, pues hay que preguntar, hay que asegurarnos de cuánto tiempo va a estar disponible esta herramienta para que yo la pueda practicar. Si me la van a cortar a junio, si me la van a dejar todo el año, si me van a permitir hasta octubre o incluso más allá, si es que por alguna razón, que esperemos que no sea así para nadie, no llego a aprobar mi examen en la fecha en que lo tengo considerado, bueno, pues si voy a contar todavía con acceso a estas herramientas para estudiar para la siguiente oportunidad o se acaba en un determinado tiempo. Hay que asegurarnos también por ahí de esos detalles. Y por último, bueno, otra recomendación es que se aseguren si cuenta o no cuenta con asesoría post curso, es decir, si la validación o la resolución de dudas, el apoyo en las dudas que voy teniendo conforme avanzo en mi proceso de estudio, abarca únicamente el periodo por el que dura el curso, o si aún después de terminado el curso y antes de que yo aplique mi examen, puedo contar con el apoyo del asesor, del capacitador, para poder solventar aquello que no me queda claro ni con material, ni con examen piloto, ni con mi propio estudio de la bibliografía, ¿verdad? Esta facilidad que les damos algunos capacitadores de que se acerquen a nosotros con su listado de dudas para revisarlas una por una e ir despejando y que todo el conocimiento les quede muy claro y de una forma sólida. ¿Qué tanto tiempo se les va a permitir? Primero, si existe esta asesoría postcurso y qué tanto tiempo van a tener derecho a ella. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con la presentación. En la modalidad en que este webinar se hubiera presentado en tiempo, se hubiera presentado en una sesión en vivo, como regularmente se tenía programado, sería momento de compartir entre los presentes esas opiniones, esas perspectivas que cada uno de nosotros puede tener con respecto a el examen de certificación. Desde sustentantes que ya han sido recertificados o que van por la recertificación, sustentantes que están obteniendo, que están buscando su certificado por primera ocasión, sustentantes que ya lo intentaron y desafortunadamente no lo lograron en un primer intento, van por un segundo o un tercer intento. Sí, ¿por qué? ¿Y por qué es momento? Porque, perdón, porque es recomendable que nosotros, si bien no lo podemos hacer en vivo a través del webinar,
tratemos de sí escuchar a colegas, a compañeros, a otras personas que ya lo han sustentado, porque cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Entonces, no nos vayamos con una idea en general, no nos dejemos llevar por esa calificación que en general se le ha dado al examen como de ser una prueba de alto grado de dificultad, una prueba imposible de contestar, una prueba que te demanda demasiado conocimiento, demasiada información que procesar. No nos vayamos con esa idea, despeguémonos un poquito de todo eso negativo que hemos estado escuchando con respecto a la prueba de certificación de la CNBB. Sí, necesitamos nosotros mantener un compromiso constante de preparación, de estudio, de comprensión de la información, pero créanme que no es una prueba difícil, no es algo imposible de superar, enfocándonos adecuadamente en aquella información eh, que es de suma utilidad, que es clave para la consecución del éxito en la prueba, vamos a lograr el resultado que todos estamos buscando. En ACL Consultores estamos por ofrecer un curso en el mes de mayo. Es un curso a comparación de otros, como ya lo mencionaba hace un momento, que demandan 40 a 50 horas para completar el curso. Nosotros nos enfocamos diseñamos un curso para una semana, ¿sí? Para 6 días exactamente, de 4 horas por sesión, 24 horas en total para este curso. Mi compañero y director de la firma, Jonathan Bustamante, junto con su servidora, Tania López, estamos impartiendo este curso, somos los ponentes que buscamos compartir con ustedes toda esta información, todas estas recomendaciones que de forma muy general, de forma breve, hemos compartido a través de este webinar, pero que una vez que abordamos el curso de 24 horas por una semana este próximo mes de mayo del 2025, previo al examen de junio 2025, una vez que estamos ya frente a ustedes como ponentes en este curso de preparación, ahondamos mucho más a cada tema, ¿sí? A cada información clave, información que es pilar del examen. Vamos guiándoles sobre cuáles son los documentos que requieren una lectura general, una lectura profunda, un estudio completo, un estudio por secciones, un estudio a través de herramientas como esquemas, como tablas, como resúmenes, ¿verdad? Vamos eh, poco a poco y de la mano con ustedes desmenuzando ese temario, eh, proporcionándoles toda la bibliografía, todos y cada uno de los documentos. Vamos indicándoles qué documento sirve para el área 1, para el área 2 y para el área 3, qué documento solamente lo ocupas en una de las 3 áreas y qué información de ese documento es indispensable que memorices, que te aprendas, que comprendas o que apliques. Entonces, hemos tenido excelentes resultados, hemos tenido pues esa satisfacción de que las personas que se han capacitado con nosotros, incluso aquellas que solamente tomaron repasos gratuitos, que tuvimos por ahí un periodo de receso en el que no estuvimos ofreciendo un curso en sí, sino que un par de años por cuestiones de reorganización interna en nuestra firma, no nos pudimos invertir en un curso completo. Sin embargo, no quisimos dejar de atender a todas esas personas que se acercaban a nosotros para pedirnos que les apoyáramos con capacitación. Entonces, un par de años, que me parece que fue 2022 y 2023, ofrecimos sesiones de capacitación, de repaso breves de forma gratuita, las cuales se encuentran grabadas en nuestro canal de YouTube. Si ustedes quieren validar
qué les estuvimos compartiendo en esas sesiones de repaso gratuitas, pueden ir a nuestro canal de YouTube de ACL Consultores y escucharnos, tanto al el contador Bustamante como a su servidora, compartir este repaso, tener esa dinámica con las personas que se acercaron y que agradezco que se hayan inscrito y se hayan interesado. Y lo que quiero decirles, lo que quiero compartirles, que me complace mucho, que nos complace mucho aquí en la firma, es que personas que solamente se dedicaron a seguirnos en esos repasos de estudio, aunado a su preparación por su propia cuenta, lograron la certificación. Y recibimos con muchísimo orgullo correos de agradecimiento que nos decían que fue para ellos una herramienta clave, un apoyo muy importante el hecho de habernos escuchado en estas sesiones de repaso gratuitas. Entonces, básicamente, pues con esto damos por terminado el webinar. Agradecemos mucho a todas las personas que nos hicieron el favor de registrarse y como les decía, en breve van a estar recibiendo ustedes la invitación para quien esté interesado en inscribirse en este curso que vamos a impartir en mayo. Frente al examen o muy cercano al examen que se va a presentar en junio del 2025. Posteriormente estaremos ofreciendo un segundo curso antes del examen de octubre del 2025, del cual todavía no tenemos definida fecha, pero igualmente se les estará compartiendo información. A quienes se inscribieron, repito, a través de correo electrónico, y quienes no pueden igual revisar la información que vamos compartiendo con ustedes a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página de Facebook, de Instagram, de TikTok, a través de la página web de aclconsultores.com. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes este espacio. Repito, mi nombre es Tania López y agradezco mucho a todos su participación. Les deseo una excelente tarde y el mayor de los éxitos en esta próxima emisión del examen de certificación en materia de PLD y FT que emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Excelente tarde y muchas gracias a todos.